Y en el marco de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, es que desde el gobierno nacional, en realidad desde el Ministerio de Defensa de la Nación, se dio inicio al operativo Presidente Julio Argentino Roca. Para saber los pormenores, de qué se trata, cómo se va a desarrollar, es que hoy hemos invitado a un amigo de la casa, columnista Gerardo Tripolone, quien es abogado y docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, como siempre, Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por lo de amigo porque lo comparto. Sí, es así, es así. Sentimos esta cercanía. Siempre decimos el cargo, que es docente en la facultad, por una cuestión de que claramente el televidente, la teleaudiencia se renueva, pero sí, siempre que tenemos que consultar pormenores que tienen que ver con el marco de lo legal y en estos temas que en nuestro país aparecen todos los días, son moneda corriente, es que requerimos de su presencia. En este caso, para preguntarle acerca de este operativo en particular, ¿de qué se trata y cómo se va a desarrollar? Bueno, como vos bien dijiste, este es un operativo, Operación Roca, que se ha denominado mediante una resolución del Ministerio de Defensa. Es interesante como para explicar en contexto, para poner en contexto, este es el resultado, un sucedáneo de una nueva reglamentación de la Ley de Defensa Nacional que en diciembre del año pasado dictó el presidente Milei. Sobre esa reglamentación, de hecho, conversamos un poco acá en el canal y básicamente hay dos cuestiones que me parece que es importante resaltar. Una primera general y muy importante que toco de manera muy rápida, que es una redefinición de lo que se entiende por agresión de origen externo, que básicamente son los supuestos en los que actuarían las Fuerzas Armadas, ¿no? El Sistema de Defensa Nacional se prepara para agresiones de origen externo. Eso lo establece la Ley Nacional desde el año 88. La cuestión es que con la nueva reglamentación de la Ley de Defensa Nacional se modificó el entendimiento sobre la idea de agresión de origen externo. Hasta diciembre se entendía que solamente podían cometer agresiones de origen externo Fuerzas Armadas de otros estados. Lo que la nueva reglamentación estableció es que las agresiones de origen externo también pueden ser cometidas por organizaciones privadas, básicamente terroristas u organizaciones narcotraficantes. El decreto no dice organizaciones narcotraficantes, pero se entiende porque dice organizaciones de crimen organizado transnacional. Es decir, lo que está queriendo decir este decreto reglamentario es que una banda terrorista privada sin apoyo del Estado o una organización narcotraficante podrían llegar a cometer una agresión de origen externo que haga que las Fuerzas Armadas del Estado argentino participen de manera disuasiva o de manera efectiva, es decir, para evitar esa agresión o para combatirla de manera efectiva. Bueno, esto es un primer aspecto que es muy importante porque modificó el entendimiento que nosotros tuvimos desde el año 2006 hasta el 2024, salvo en un periodo de 2 años, sobre lo que era una agresión de origen externo. A la par, ese decreto también estableció que las Fuerzas Armadas van a coadyuvar, es decir, van a colaborar, van a brindar apoyo a las fuerzas de seguridad encargadas de la protección de la frontera. La protección de la frontera de nuestro país es una misión principal de la Gendarmería Nacional y en las aguas jurisdiccionales de la Prefectura Naval. Sin embargo, a partir de una legislación que se remonta al año 1944, el Estado Nacional puede definir ciertas zonas de seguridad de frontera para que allí las Fuerzas Armadas colaboren con la protección de esa zona, ¿no? Colaboren con la Gendarmería Nacional, en este caso, para la protección de esa zona. Bueno, eso lo estableció el decreto en su artículo 17 en diciembre del año pasado. A partir de ese decreto es que esta resolución del Ministerio de Defensa estableció que las Fuerzas Armadas van a colaborar en la protección de las zonas que no sean pasos fronterizos y que no sean zonas urbanas, ¿no? En esa esfera donde no hayan pasos fronterizos y no hayan zonas urbanas, van a participar las Fuerzas Armadas en el control de la frontera. Esto tiene, como para pensar la cuestión, dos implicancias, ¿no? O dos preguntas que se nos abren. Esta participación de las Fuerzas Armadas es para colaborar con las fuerzas de seguridad en una función que se conoce como apoyo logístico de las fuerzas de seguridad. Esto es, las fuerzas de seguridad no darían abasto, para decirlo muy rápidamente, para la protección de las fronteras argentinas y por tanto las Fuerzas Armadas deben participar allí. O bien es porque se considera que las Fuerzas Armadas tienen que estar allí para actuar disuasivamente frente a lo que puede ser una agresión de origen externo de un grupo narcotraficante,
que según la nueva reglamentación, como comentaba recién, puede cometer un acto de agresión. Esta es una pregunta que es relevante porque el propio decreto en su fundamentación de alguna manera no deja en claro por qué está actuando la Fuerza Armada. ¿Está actuando para colaborar con las fuerzas de seguridad o está actuando porque considera que puede venir una agresión de origen externo en las cuales las Fuerzas Armadas deban participar? Esto es un poco una confusión que genera porque se disuelven las fronteras entre lo que es un crimen, un delito penal, con toda la gravedad que tiene un delito penal por parte de una organización transnacional, y lo que es una agresión de origen externo. Esa distinción que era más o menos clara, con todos sus problemas, porque tampoco es que la reglamentación anterior haya sido perfecta, pero con todos sus problemas, esa frontera estaba clara y ahora está disuelta. Entonces las Fuerzas Armadas participan en esta zona de seguridad de frontera, pero no sabemos muy bien hasta qué punto esa participación es para colaborar con las fuerzas de seguridad o bien es para disuadir una agresión de origen externo por parte de un grupo narcotraficante. Bien, porque el ministro de Defensa, justamente agregando expresiones a esto que vos nos mencionabas, él cuando le consultan por esto mismo habla de un sesgo ideológico por parte del kirchnerismo y dice que están recuperando desde el gobierno de Milei el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, como que no se termina de entender esto mismo que vos estás intentando explicarnos. Sí, por parte de ellos, digo, no terminan de esclarecer. Lo que pasa es que ahí yo diría lo siguiente, y es que porque es interesante el planteo, la diferencia tajante entre seguridad interior y defensa nacional no es algo del kirchnerismo, eso es una distinción que se hizo en el año 88. Esa distinción fue promovida tanto por la Unión Cívica Radical como por el Partido Justicialista, que acordaron en ese momento en la Ley de Defensa Nacional que en su artículo 4 todavía vigente dice específicamente que se tiene que sostener la diferencia fundamental entre seguridad interior y defensa nacional. En los fundamentos de esa ley se aclaró muy específicamente que las cuestiones relativas al narcotráfico, al narcoterrorismo, decía en ese momento ya en el 88, y al terrorismo tenían que ser legisladas por una ley especial. Esa ley especial es la Ley de Seguridad Interior que se dictó en el año 91. Con lo cual esta separación no es algo propiamente del kirchnerismo. El decreto 727, que eso sí fue dictado por Néstor Kirchner, lo que hace es reforzar esa idea, estableciendo que solamente las agresiones pueden ser de Fuerzas Armadas de otros estados. Ahí viene la discusión sobre si es posible o no que hayan agresiones que no sean por Fuerzas Armadas de otros estados. Bueno, es todo un tema, es muy largo de abordar, pero muy interesante, pero uno podría decir rápidamente que es verdad que pueden haber agresiones de origen externo perpetradas por elementos apoyados por el Estado que no sean fuerzas militares. Esto está establecido en el derecho internacional, digamos, la resolución que define la agresión internacional establece como uno de los supuestos que sean bandas privadas mandadas por otro Estado. Entonces, ahí sí había una acotación quizás demasiado extrema por parte del decreto del año 2006. No obstante, eso no quita que la difuminación o la confusión absoluta entre crimen y guerra, entre crimen y acción y agresión de origen externo, lo que sería una guerra en el derecho internacional, nos lleve a una situación donde las Fuerzas Armadas participarían en actividades que superan en mucho su misión principal, que es prepararse para una agresión de origen externo, ¿no? Entonces, y este es el caso, digamos, porque no sabemos muy bien en qué carácter están participando. Para quien quiera profundizar puede leer los fundamentos de la resolución, porque es de acceso público. Lo que no es de acceso público es lo que se conoce como las reglas de empeñamiento, o sea, cómo van a utilizar la fuerza si se requiere la Fuerza Armada. Pero quien quiera leerlo va a notar en los párrafos de la fundamentación que hay en parte una búsqueda de apoyo a las fuerzas de seguridad y en parte una cuestión de disuasión frente a una agresión de una banda narcotraficante en este caso. Yo creo que esa confusión no tiene que ver con una cuestión, o yo por lo menos no la voy a analizar desde el punto de vista de un sesgo ideológico, pero bueno, también podría predicarse de esta nueva reglamentación que hay un sesgo ideológico. Yo lo dejo para otro análisis, pero me parece que esa acusación que hace el ministro Petri con la reglamentación anterior también podría ser aplicable a esta. Bien, por último, respecto a este tema en particular, en este decreto reglamentario, se establece una fecha límite para esto y por qué se elige como zona crítica el norte del país. Bien, sí, es una buena pregunta, se establece una fecha límite desde el 15 de abril al 15 de diciembre. Probablemente llegado ese momento se decidirá si se prorroga o no se prorroga.
y el norte del país porque se entiende que por allí están las rutas principales del narcotráfico. De vuelta, sería interesante destacar también en este caso que las Fuerzas Armadas vienen participando en el norte del país en razón de apoyo logístico. Esto se hace desde el año 2013, pero antes hay antecedentes, ¿no? Las Fuerzas Armadas no es que por primera vez participan en el norte del país con apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, porque quiero insistir que la misión del control y de la persecución del delito del narcotráfico, insisto con el término delito, son funciones policiales que lleva la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval. El Ejército Argentino, sobre todo, y la Fuerza Aérea han participado prestando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad desde hace más de 10 años, pero ahora se agrega un componente mayor. ¿Qué es esto que quiero insistir de vuelta? Protección de seguridad de fronteras frente a lo que podría ser una agresión de origen externo, según los fundamentos de la resolución, sí, y lo cual nos genera esta confusión. Bien. Por último, cortito, porque el tiempo nos apremia, pero no quiero dejar de preguntarte para que nos invites también de qué se trata este seminario de política exterior y defensa que justamente vas a estar dictando en esta semana. Bueno, gracias por eso, porque la verdad que es una actividad muy interesante. Mañana comienza por tercer año consecutivo el Seminario Permanente de Política Exterior y Defensa Nacional que organizamos junto con la profesora Janina J. Yan en la Facultad de Ciencias Sociales, una actividad del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad. Y allí vamos a trabajar durante 6 encuentros alrededor de todo el cursado, cuestiones de política exterior y defensa nacional justamente. Y mañana, para quienes les interese profundizar en este tema, voy a hablar sobre la nueva reglamentación de la Ley de Defensa Nacional. Yo sería el primer expositor, pero después van a tener expositores tanto docentes sanjuaninos como de fuera de la provincia, porque la modalidad es híbrida, para trabajar sobre todos estos temas de actualidad en la Argentina. La participación que tuvo la Universidad Nacional de San Juan en lo que fue la reunión del Comité 28º del Paso de Agua Negra. Allí estuvimos dialogando con Analía Ponce, la vicerrectora de esta Casa de Altos Estudios, quien nos mencionaba la importante actuación que tendrán cada uno de los comités que van a estar trabajando al respecto.